Voy a tomar así. Nuestra motivación en las profecías. Una de las profecías que vimos esta mañana de motivación, ¿se acuerdan? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser motivados a la santidad y madurez porque Cristo viene. Esa es una de las cosas que debe de madurarnos. Esta noche vemos aquí en Génesis capítulo 49, Génesis capítulo 49, y vemos aquí nuestra motivación hacia las profecías. Y ahora vimos un ejemplo de esa profecía que realmente pues se conecta aquí en Génesis 49. Una de las profecías o la profecía principal aquí que vamos a ver es el Mesías que vendría a reinar, a reinar y a traernos salvación. Es interesante las profecías siempre que, I don't know, hay gente que no es cristiana necesariamente y les interesa mucho el famoso libro de Apocalipsis, ¿verdad? Siempre quieren hablar de los últimos tiempos, ¿verdad? Hay últimos tiempos y aunque no tienen a Cristo o incrédulos también, podemos ver que también les interesa las profecías, son bien interesantes, ¿verdad? Yo creo que lo interesante también es de que la gente que no es creyente son tan interesados en la profecía, pero si se darían cuenta que esa profecía los condena, yo creo que no estuvieran tan curiosos de las profecías, porque la profecía viene, va a venir Cristo un día y si no estás en el lado del mundo, estás en el lado de Dios, de Cristo Jesús, y eso es lo que dice que un día estas profecías se cumplirán. Y necesitamos estudiar las profecías con mucho cuidado, hermanos. Saben aquí que cuando vemos el libro de Apocalipsis o el libro de Daniel o cualquier profecía que estamos agarrando aquí, mi intención y la intención de la Biblia no creo que sea tanto de estar tratando de figurar qué fecha va a venir Cristo, ¿verdad? Dios no nos enseñó cuando vino Cristo, Él nos dijo, no te lo escondo, y te dijo, estas cosas van a pasar. Vas a darte cuenta de cuando viene la venida, así como las nubes dicen que ahí viene la lluvia, así sabrás el día que vendrá Dios. Dice que vendrá en un tiempo cuando menos esperas, pero nos dice ser vigilantes. Quiere decir, si eres vigilante, vas a poder darte cuenta más o menos que ya estamos en los tiempos últimos. Entonces, no que Dios nos quiera ocultar, pero muchas veces nos vamos a Apocalipsis y tratamos de figurar cosas que pues no tienen caso, ¿verdad? Al fin, la profecía es bien simple en Apocalipsis. Cristo viene, gana, ¿verdad? Gana grande y estaremos con Él para siempre, como Él dijo que íbamos a estar. Pero sí es importante ver las profecías, ¿verdad? Porque Dios nos ha revelado en sus escrituras el futuro para nosotros. Nosotros somos limitados, ¿verdad? Nosotros no sabemos quién va a ganar para presidente, ¿verdad? No sabemos, aunque en veces creemos que sabemos y luego después no es lo que creíamos que iba a ser, ¿verdad? Imagínate, en 100 años no vamos ahorita no podemos decir quién va a ser presidente o cómo va a estar las cosas en 100 años de aquí, ¿verdad? Ni vamos a estar aquí muchos de nosotros, ¿verdad? Pero Dios dice que lo que Él dice y hace es verdadero y sí pasará, sí lo cumplirá Él. El ejemplo primero que tenemos es la profecía que nos enseña del Mesías que iba a venir. Específicamente, esto se revela en las profecías. Más de 50% del Antiguo Testamento son puras profecías. Es importante ver eso, son profecías y podemos ver claramente que se profeció que iba a venir el Mesías. Cristo viniera y sufriría y por nosotros, ¿verdad? Y sabemos eso, ¿verdad? Que esas profecías van a pasar. Pero cuando venimos aquí con Jacob en sus profecías hacia sus hijos, quiero que veamos tres cosas.
La primera cosa es por qué Jacob estaba dando estas profecías a sus hijos, cómo les beneficiara o para qué o cómo les aplicaba a sus hijos. La segunda cosa que tenemos que ver es Moisés, el escritor de este libro. Él estaba listo a llevar a su gente y pasar hacia la tierra prometida. Estaban ya al punto de pasar a la tierra prometida. Jacob había escribido estas cosas, o se había escribido esto y Moisés las escribió y las puso en la Biblia. Así es como pasa esto. Y entonces aquí vemos que primeramente cómo esto le aplica a los hijos de Jacob. Y luego quiero que veamos cómo esto aplica al escritor y a los que iban a escuchar, a los que estaban listos para cruzar hacia la tierra prometida, o sea, cómo les aplicaba a ellos. Y luego también queremos ver cómo nos aplican a nosotros estas promesas. ¿Ok? ¿Cómo les aplica a los hijos de Jacob? ¿Cómo les aplica a los que estaba esto siendo escrito, que era a los que andaban con Moisés y iban a cruzar la tierra prometida? ¿Y cómo nos aplica a nosotros? ¿Qué es el propósito de esas profecías para estos hombres? Acuérdense en que muchos de ellos, de los hijos, o bueno, todos los hijos de Jacob no iban a ver esto cumplirse en su tiempo de vida, ¿verdad? Y muchas profecías no se cumplieron en el tiempo en los que ellos vivieron. Entonces, aquí vemos que Judá es, la profecía de Judá, si vemos ahorita que leamos, vamos a ver que él iba a ser el líder, ¿verdad? Pero esto no pasó en el tiempo de Judá, obviamente. Vimos que todos se sometieron a José y no a Judas, pero no quiere decir que porque no pasó en sus vidas, no pasa. No quiere decir que porque las profecías no se hacen en tu tiempo, no quiere decir que no son verdaderas, ¿verdad? Tiene que pasar el tiempo. Aquí estás hablando que Jacob está profetizando 500 a 1000 años, profecías que no se iban a cumplir hasta unas en 500 años y otras en 1000 años, ¿verdad? Que llegó a hacer esto. ¿Qué significa, verdad, para nosotros? ¿Verdad? Hay mucha dificultad en esta sección porque um, queremos sacar el significado de cada persona. Por ejemplo, dice que uno va a ser como el asno y esto y tratas de ver qué significan esas cosas, ¿verdad? Esta tribu va a ser como el asno. Unos dicen que va a ser flojo, otros dicen que pues el asno es trabajador, ¿verdad? Pero mi enfoque no va a ser eso, ¿verdad? Mi enfoque es ver cómo nos aplican a nosotros. Por ejemplo, aquí comenzamos en el versículo 8: y a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Entonces, aquí vemos algo importante. También podemos meternos, el Judá significa alabar, un tipo de alabanzas. Ese es el nombre Judá, como que está jugando aquí con el nombre de cada uno, ¿verdad? Dan, ¿verdad? Quiere decir juez. Y aquí dice que Dan juzgará. Cada nombre tiene un significado. Acuérdense en que más antes el nombre de la persona que te ponían o el nombre que te ponían a la persona tenía un gran significado. O sea, tu identidad estaba en tu nombre, básicamente, ¿verdad? Jacob, ¿qué era? Pues él fue el que tropezó, ¿verdad? Isaú es lo rojo de las montañas, ¿verdad? Lo que significaba en ese tiempo, y pues era pelirrojo él también, tu nombre significaba mucho. Abraham o Abram, ¿verdad? Antes quería decir que iba a ser padre de muchos, pero pues su nombre como que la gente se ría porque con un nombre de esos pensarías que iba a tener muchos hijos. ¿Y qué tenía Abraham? Todavía no tenía hijos, no le caían hijos. Ese nombre tenía mucha presión, ¿verdad? En ti, ¿verdad? Entonces, aquí Judá quiere decir un forma de alabanza, de adoración, ¿verdad? Alabanza. Entonces dice que esto iba a pasar.
obviamente, ¿verdad? Dice, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como el león o como leona, quien lo despertará. El centro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, ¿verdad? Silo. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Nada más, Silo aquí significa, puede significar muchas cosas. No estamos seguros exactamente lo que significa. Si hay los hebreos antiguos, él es, o cuando venga el que es, cuando venga el que es. Eso es una de las significaciones de Silo. Pero el que sea Silo, sabemos que está conectado o es una conexión al Mesías. Eso sí es de seguro. Es una conexión del Mesías. Y quiero ser honesto con ustedes porque hay muchos diferentes comentarios y todo, pero quiero estar siempre con confianza, ¿verdad? Y decirles, mira, sabes que hasta aquí es donde yo llego. En eso ustedes pueden seguir estudiando, pero definitivamente es una de las, puede saber el que es el Mesías, definitivamente Celo está conectado con el Mesías y a él sea dad la obediencia de los pueblos. Entonces, aquí nos está diciendo que por Judá va a venir el Mesías, ¿verdad? Va a venir el Mesías y el Mesías será el que traerá a todas las naciones juntas y todos se someterán y serán obedientes a él. Entonces, podemos ver diferentes interpretaciones de lo que significa, pero hay mucho, pues diferentes acuerdos a lo que dice Celo, pero sabemos que a él se dará la obediencia de los pueblos y ese es el Mesías. Él ata a la vid su pollino y a el mejor cepa el hijo de su asna. Él y lava el vino sus vuestras, en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche, ¿verdad? Entonces, entonces aquí está hablando de la prosperidad, el ata a la vid su pollino. Entonces aquí vemos a le va a tocar prosperidad, ¿verdad? Si tratas de atar a un asno a la vina de uva, pues ¿qué crees que va a hacer el asno? Se lo va a comer, ¿verdad? Entonces aquí dice que hay tanta prosperidad que no importa, puedes atar al asno que se lo coma, hay mucha uva, puedes usarla como agua, puedes lavar ropa con ella, pues tanta uva, tanta prosperidad que hay. Ese es el significado de este hijo, ¿verdad? Que llevará. Entonces dice a Zabulón habitará a la orilla del mar y será puerto para naves y su límite será hasta Sidión. Entonces, aquí otra vez, no quiero meterme tanto en la explicación, pero es simplemente toda esta gente van a tener una región. Aquí tenemos las regiones que van a ser separadas. Y vas a ver Galilea, y vas a tener aquí el mar. Y ellos van a estar encima o cerca, son como 10 millas de donde está el mar. Ahorita, si vemos exactamente dónde está este pedazo de tierra, son 10 millas, ahí está el mar, ahí pasan los barcos, las naves, es algo comercial, algo que tiene prosperidad, o sea, ahí pasa todo, pasa todo el comercio y todo eso, ellos van a estar ahí. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su
hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Pues aquí tampoco no sabemos, ¿verdad? Mucha gente dice que son fuertes trabajadores, otra gente dice que pues ahí está acostados o son gente que no hace mucho, pero el punto es de que es gente que le cae, va a trabajar, van a trabajar, van a ser forzados en el trabajo. Dan, otra vez, una vez más, quiere decir eso, ¿verdad? Juez, y Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendor que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Jehová. No sé por qué puso el versículo 18 en serio. No sé, hay muchas diferentes razones, pero de repente pone tu salvación espero, oh Señor. Y cuando estamos hablando aquí pueden ser muchas diferentes cosas. Dos cosas que vi que pueden ser es que muerdes los talones. Acuérdate que en Génesis 3:16 vimos que el talón, ¿verdad? Iba a ser sí, de nuestro Señor Jesucristo, pero él iba a quebrar la cabeza de la serpiente. Y también el nombre de Jacob, que era su pecado, qué pecaminoso era, con su talón tropezó a su hermano, ¿verdad? Era un tropezador. También podemos ver que a lo mejor algo le pasó a Jacob ahí, que vio su pecado o vio algo y dijo, tu salvación espero, oh Señor. O sea, porque si lo ves en contexto, de repente habla de esto y luego de repente sale el otro. Agad, salteadores lo asaltarán, más el I'm sorry. Agad, salteadores, salteadores, quiere venir siendo ladrones, si asaltadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Entonces, pues el nombre también refleja eso. En cuanto a ser, su alimento será sustancioso y él dará manejares del rey. Y luego al fin tenemos a Nefatali. Nefatali es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Si vemos aquí, antes de Dan, vemos aquí a los hijos de Rebeca y de Lía, ¿verdad? Y después vamos a ver los de Rebeca, pero Dan, para mí es significante esto porque Dan no es hijo de Lea o de Rebeca. Dan es hijo de una de sus siervas, de las siervas de sus esposas. Es interesante que dice, Dan juzgará a su pueblo como uno de las tribus de Israel, como uno de los tribus de Israel. Lo que vemos aquí lo que me saltó, dije yo, bueno, si Dan no era de Rebeca y de Lea, entonces aquí lo pone y lo hace como adoptado en un sentido como lo hace parte como que son todos hermanos y no haya pelea, ¿verdad? Porque van a decir, no, pues este no es el original esposa de papá, ¿verdad? Pero aquí lo pone Jacob para que sea él como ellos. Y si te pones a pensar, ves a Judá, ¿verdad? Ves a Judá y ahí estás pensando, ¿verdad? Hasta la bendición de Judá y José, estuvieron grandes. Judá, ¿qué hizo él? Bueno, pues no se acuerdan que también se metió ahí con su nuera y acuérdate que también la trató de engañar, ¿verdad? Le decía, a ti te voy a dar a mi otro hijo, sí te voy a dar a mi otro hijo. También estuvo ahí con lo de José cuando lo vendieron, ¿verdad? Pero ¿por qué él recibió esto? Y en veces pensamos, oye, ¿por qué esa persona, por qué le está yendo mejor que a mí? ¿Verdad? Porque ellos y yo soy más bueno que ellos. Pues es que eso se llama gracia de Dios, para comenzar. Eso es gracia de Dios.
Y yo pienso que aquí lo que está pasando es de que más que nada de tratar de figurar qué quiere significar esto, lo que tienes que figurar es que Dios es soberano y Dios ya estaba escogiendo dónde iban a estar, qué le iba a pertenecer a cada uno de cada uno, para que no hubiera pleitos. ¿Por qué a mí me tocó acá? ¿Por qué a mí me tocó allá? Porque Dios escogió que fuera así. Tú no escoges a tu padre, tú no escoges a tu madre, tú no escoges en qué ciudad naciste, en qué país naciste, no escoges nada de eso. Te toca lo que te toca, ¿verdad? Pero aquí vemos que Dios igual, Él escogió y les dio a cada quien su porción, para que también no hubiera problemas en el futuro, para que no hubiera problemas en el futuro de que se iban a pelear y que por qué a mí, por qué no. Y había muchos que iban a tener un trabajo que iba a ser importante. Y muchas veces pensamos, pues, como Dan, ¿verdad? Pues no, pues ellos son importantes, vienen de Lea o Rebeca, o sea, ¿verdad? Pero aquí nos enseña un Dan, que somos nosotros, los gentiles, que tenemos una porción también en el reino de Dios. Y es importante tu posición, porque Dios te la dio. Entonces no podemos estar ahí viendo que pues este hermano es más talentoso que yo, tiene una posición más grande que yo, o tiene una área mejor que la mía, o tiene esto y tiene el otro. Todavía vemos la gracia de Dios porque a Leví, acuérdense, que no le dio porción, pero lo desparramó por todo Israel para que enseñaran las leyes de Dios. Y fue una súper bendición. Esa maldicia que les cayó de que no iban a poder tener su propia tierra, Dios la convierte en gracia y bendición, ¿verdad? Entonces a mí es tan interesante cuando ves, te digo, no, pues, o sea, me llama a mí, o sea, hermanos, como iglesia puedes estar sentado ahí y decir, no, pues yo no tengo el talento de fulano, la posición de fulano o la posición de mangano, pero pues Dios nos ha dado una posición bien importante a todos. Todos tenemos ese trabajo importantísimo que nos cae a cada uno de nosotros. No hay uno mejor que el otro, porque si vemos la vida de Judá, pues realmente no se lo merece, ¿verdad? Pero algo también pasa aquí. La diferencia también de Judá era de que él vino y se arrepintió. Sí, acuérdense en cuando llegó enfrente de José y estaba ahí, se iban a llevar a su hermano Benjamín. ¿Qué hizo Judá? Confesó. Dijo, Señor, ¿sabes qué? Le dijo a José, hemos pecado contra Dios y se ha dado cuenta Dios de lo que hemos hecho. Y dijo, ¿sabes qué? Tómame a mí, toma mi vida, déjalos a ellos. Y hubo un arrepentimiento genuino. Y cuando uno llega a un arrepentimiento genuino, recibes una bendición. Una bendición. Y estoy hablando, no, déjame arrepiento para que me vaya bien. No estoy hablando de eso, hermano. No salgan de aquí, ahorita nos vamos a arrepentir para que nos vaya bien. No, es un arrepentimiento que no piensas en lo que va a pasar, nomás piensas en estar bien con Dios. Piensas en tener esa relación correcta con Dios. Pero Dios, en cambio, te bendice. Y eso es lo que le pasó a Judá, que fue pues yo creo que salió aquí el más bendecido. De la línea de Judá llegaría nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos ver eso, que Adán lo puso allí y a los demás ahí los puso para que podamos ver nosotros, ¿verdad? Que Dios tiene una posición para todos sus hijos y todas las posiciones son interesantes, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad? Ah, más o menos aquí es la división de cada uno para que no haya pleitos. Cada quien va a tener esto. No te puedes estar diciendo que por qué le tocó acá, ¿por qué? Porque Dios dijo que así era. Aquí vemos la soberanía de Dios, ¿verdad? Vamos a ver dos cosas que son bien interesantes, ¿verdad? Muchas cosas que son bien interesantes. Y esto es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana de uno. Hay soberanía de Dios, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad humana, ¿verdad? Y es bien importante entender eso. Dios es soberano, Dios escoge, Dios elige. ¿Quién puede resistir su voluntad? Nadie. Pero del otro lado de eso hay una responsabilidad
humana de nosotros, de nosotros. Entonces, el propósito de las profecías, primeramente, a Jacob, que ya comenzamos a mencionar, ellos no vivieron para ver todo esto cumplido. Todos ahí murieron en Egipto. Pero, ¿por qué él quiere dar estas palabras hacia ellos? Bueno, el versículo 28, nos vamos un poquito de allá, dice, todas estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo a cada uno, lo bendició y la bendición que le correspondía a cada uno de ellos. Esa es la clave ahí, el 28 siempre es la clave. Ese versículo nos dice que la bendición fue apropiada para cada persona, para cada hombre. Cada uno de nosotros somos bendecidos, no por nuestras habilidades, sino por gracia, ¿verdad? Va a haber unos que, híjole, no, pues no, esa persona debería haber hecho mejor trabajo, pero Dios no lo escogió así. No es en habilidades, es en gracia. Dios sabe lo que está haciendo, Él sabe exactamente. Nos dice eso. Entonces, el versículo 1 aquí nos dice que cuando vemos el versículo 1, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para que les haga saber que lo que les ha de acontecer en los días venideros. La otra razón que él viene y les dice esto a sus hijos, como le aplican, es para darles la bendición futura que cada uno de ellos iba a tener. Esto implicaba que no iba a ser en sus vidas, iban a ser generaciones, generaciones o generaciones. Ya sabía lo que le iba a tocar a sus hijos, ¿verdad? Entonces aquí nos enseña que Jacob estaba edificando a las familias en tribus. Lo que estaba haciendo aquí Jacob estaba construyendo una nación, estaba profetizando una nación en estas familias. Acuérdense, eran nomás familias, pero de estas familias se hicieran una nación. O sea, what? Imagínate que te digan a ti, mira, eres una familia de 5, de 4, y no importa, a lo mejor tienes un hijo, 2 hijos, 4, pero tú vas a ser una nación. ¿Pero cómo? ¿Verdad? Es algo real, ¿verdad? Imagínate para ellos, estaban ellos sabiendo que iban a ser un tribu y esa tribu, y esta familia se iba a ser un tribu y esa tribu se iba a ser una nación. De esos tribus, de esos 12 tribus iba a ser toda una nación. Y más que nada el tribu de Judea iba a ser el que iba a gobernar y la gente iba a caer en obediencia hacia ellos, que es por el Mesías, por Cristo Jesús. Jacob estaba él trayendo su visión y trayéndoselas a su circunstancia que es en la que estaban en este momento, ¿verdad? Porque también aquí nos enseña un poco de por qué Moisés estaba escribiendo esto, por qué quería que la gente escuchara esta historia, porque acuérdate que ellos estaban tratando de sobrevivir en el desierto, ¿verdad? Y pues, oye, pues, ¿qué es el objetivo? Nomás vamos a andar dando vueltas. No, Dios tiene un propósito grande al fin de esto. Y eso es bien importante, ¿verdad? Para que sepan que Dios tiene un plan en la historia. Dios tiene un plan en la historia. Cuando tú estés viendo lo que está pasando en la televisión ahorita, las políticas, las noticias, y ves terremotos y ves guerras y ves las cosas que están pasando, debes de ponerte a orar y decir, Señor, tú te has en control de todo esto, o sea, tú estás trabajando todo esto para un fin y un propósito. En lugar de estar ahí tratando, o sea, estás orando sabiendo que Dios está en la historia. Él está en la historia. Y él está trabajando todo. Y nunca sabes, hermanos, cuando viene una persona que le está pasando algo y oyes y escuchas a tu vecino o a alguien aquí en la iglesia o no sé, y tú ves ahí que tienen una necesidad, te pones a orar y dices, Señor, cómo me necesitas en esta situación? ¿Es nomás oración o es acción?
¿Cómo puedo yo ayudar? Porque Dios está en la historia y tú eres parte de esa historia. ¿Qué hubiera pasado si acaso mucha gente en la historia, qué hubiera pasado si Felipe no se le hubiera parecido al Inoco? ¿Cómo se dice? Inoco, Eunuco, Eunuco. ¿Qué hubiera pasado? Todas esas intervenciones que hay en la vida. Una persona vino y de una manera u otra te predicaron el evangelio, te invitaron a la iglesia, ¿eh? Te abrieron las escrituras, te explicaron el evangelio, te amaron, te invitaron, te animaron. Alguien hizo eso por ti. Y eso es parte de la historia de Dios. Tú eres parte de la historia de Dios. Y tenemos que entender que Dios está en todo y tiene un plan para la historia. Y este plan era la familia de Jacob. La segunda cosa que podemos ver aquí que enseña es que tu carácter afecta a ti y a tu descendencia. Tu carácter afecta. ¿Cómo eres? Fallaron de carácter muchos de estos hombres y ¿cómo les fue? ¿Sufrió qué? Sus generaciones. Tu carácter y cómo eres afecta al futuro generaciones tuyas. ¿Sí entiendes lo que quiere decir eso? Es asombroso, hermanos, que Judá pudo arrepentirse y cambiar eso y romper esas cadenas y ser bendecido para su familia. Pero muchos de nosotros seguimos con nuestro carácter, con nuestra rebeldía y se la pasamos a la otra generación y a la otra generación y a la otra generación. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Se la pasas a tu familia, hay sufrimiento. Y aquí vemos eso, que puedes afectar vidas por generaciones. Sabemos nuestras fuertes y nuestras debilidades y la profecía toma en cuenta esas cosas. Y muchas veces nuestras debilidades y nuestro carácter afecta la historia, la generación que viene. Dios así trabaja. Pero también trabaja en gracia, igual, como a Judá. Puedes cortar esas cadenas. Puedes arrepentirte, venir al Señor y puede cambiar. ¿Qué ambiente puedes darle a tus hijos? Que conozcan a Dios. Que estén en un ambiente donde puedan ellos estar en un ambiente donde conocen a Dios. Vemos ahí las profecías de Rubén, de Simeón y de Leví. ¿Cómo les fue a ellos? ¿Por qué? Porque no pudieron conquistar ¿qué? Su pecado. Las infidelidades. Vamos, nomás mira la sociedad. ¿Cuántas veces vemos ahora las estadísticas? Y nomás quiero usar este ejemplo, ¿no? O sea, puede romper las cadenas, pero una madre tiene un bebé joven afuera de matrimonio y luego sale la hija y pum, lo mismo pasa y luego pum, lo mismo pasa. Hay una cadena. El alcoholismo, llevas tú a tus hijos, los traes en la charanga, los traes en las fiestas, los traes en lugares donde hay cerveza, donde hay licor, donde hay esas cosas. Piensas, ay, no estamos haciendo nada, pero los estás exponiendo a eso y caen al alcoholismo y luego esa persona cae al alcoholismo y luego afecta a la otra persona y las cadenas. O sea, yo vengo de 4 generaciones de alcoholismo en los dos lados de mi familia. Y eso es algo que vemos especialmente en los hispanos, hermanos. Es algo que vemos en los hispanos. Vemos los varones son infieles, las mujeres son infieles y se lo pasan a los hijos y sale la hija infiel, sale la hija igual, de suelta. Sale el hijo ahí de, como decía mi mamá, de huilo. No sé si entienden lo que quiere decir eso.
Pero eso afecta. Afecta porque no puedes, igual como Rubén no pudo, como Simeón no pudo, su enojo, ¿verdad? Y Leví, afecta. No pudieron conquistar. Pero Judas sí se arrepintió y pudo cambiar. Ahí podemos ver una esperanza. Ahorita es el tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Criar a nuestros hijos, a una generación nueva que desde chiquitos puedan entrar y no conozcan eso. Mis hijos que no conocen, ya cuando se van al mundo ya van a conocer las cosas, hermano. Pero prefiero que las conozcan a los ya de adultos, que lo conozcan desde chiquitos. Y le doy gracias a Dios porque ahora que tengo hijos que ya son grandes, ahora que están viendo lo que están viendo, ahora son adultos, tienen el evangelio, ya saben lo que es bueno, ya saben lo que es malo, ya estuvo. Pero imagínate tantos desde chiquitos, hermanos, los tenemos en esos ambientes. Y sin que te des cuenta, de repente te sientas en la mesa y un día a los 30, 40 años tus hijos te dicen, hombre, yo me acuerdo de los 12 años, te fuiste tú, dejaste ahí, estábamos yo y el hermano ahí, nos tomamos ahí algo que dejaste en la casa, o fuimos a la fiesta, fuimos al baño, volá, y ajaja, me acuerdo que fui y me fumé, y te vas a quedar tú, ¿cuándo que no los vi hacer? O sea, hay muchas cosas que están pasando que no ves, pero los ponemos en ese ambiente nosotros, ¿verdad? La inmoralidad sexual como lo que estamos viendo, hermanos, ya los hijos están así. A mí no me importa si es primo o hermano, no te duermes en el mismo cuarto que estas muchachitas. Hasta las muchachitas tienes que vigilar ahora. Y que va a decir, quédate a dormir acá y que quédate a dormir allá. ¿Para qué? Mejor vengan para acá, se quedan toda la noche, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando no conoces a la gente, los dejamos ir con extraños. Por eso tenemos que ser una familia, para que ellos puedan estar en un ambiente donde tú puedas estar bien y decir, sabes que mira, esta persona, conozco su carácter, te voy a confiar con mis hijos o mis hijas. Pero ¿qué hacemos ahora? Con cualquier persona los dejamos que se vayan ahí toda la noche. Por eso necesitamos esa comunión, ¿verdad? Donde yo pueda decir, mira, mis hijas están en un ambiente, aunque todavía puede entrar el pecado en eso, pero donde tú puedes confiar que tus hijos van a ser dirigidos, donde estén en la casa tuya y tú sepas que ellos van a pensar como tú y les vas a enseñar lo que él los está enseñando y van a respetar y van a hacer lo que sea. Tú puedes dormir a gusto sabiendo que tus hijos están en ese ambiente donde hay gente de un pensamiento, que pensamos iguales, hermanos, ¿verdad? De un solo pensar. Por eso es importante, ¿verdad? Que estemos así. Por eso necesitamos a la iglesia. Por eso necesitamos a la familia, ¿verdad? ¿Para qué vamos a dejar a nuestros niños que se queden a dormir con gente mundana? ¿Verdad? En veces que hay una cosa que se iba a quedar a dormir con una amiguita de la iglesia y mi suegro, hey, ¿por qué no lo dejas acá? Le dijo, porque allá es acá y acá es acá. Porque yo sé lo que van a poder, los van a dejar ver, no van a estar ausentes de lo que van a ver, lo que van a escuchar. Y acá sé que los van a escuchar y van a tratar de que no escuchen las cosas que no deben de escuchar. Vas a los lugares y están ahí con la tele y palabras malas y se les olvida que está ahí el hijo, se les olvida que está ahí el niño. ¿So qué hacemos? A lo mejor, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Entonces aquí vemos que hay una cosa importante. Jacob quería decirle a sus hijos, esta es la profecía para que sepan lo que va a pasar sobre la línea de ustedes. Se hará un pueblo. A Moisés, el propósito de Moisés era de que Moisés estaba escribiendo a una nación cabezuda. No entendían, tenían incredulidad, andaban pasando por la tierra ahí en el desierto y apenas iban a entrar a la tierra prometida, o necesitaban una motivación para poder entender que la historia de ellos estaba manifestando y profecías en ellos. Oye, si vas a sufrir, si vas a andar en el desierto,
Además que haya una motivación más buena que estar aquí en el desierto, mejor olvídate. Pero es importante que ellos pudieran ver que esto les afectaba a ellos en su historia. Él quería que vieran su circunstancia corriente. Moisés quería que viera, mira, lee esto, porque quiero que veas que tu circunstancia corriente tiene un plan, tiene un fin. Tiene un fin. Iban a estar en unos tiempos difíciles, pero había un propósito en lo que Dios estaba haciendo en ellos y lo que iba a pasar. Él sabía que después de que ellos conquistaran, Moisés iba a llegar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó con Josué? Cuando Josué vino, no llegó Moisés ni esa gente. Por pecar, ¿qué pasó? Por no hacer caso, ¿qué pasó? Aquí está. Moisés escribió esto para que ellos pudieran ver que Dios ya tenía todo profetizado, pero aquí viene la responsabilidad humana. ¿Te pones en el plan de Dios o no te pones en el plan de Dios? Dios es soberano, pero al mismo tiempo te da para escoger, ¿quieres entrarle al plan o no quieres entrarle al plan? ¿Quieres ser parte del plan o no? ¿No quieres ser parte del plan? Eso es parte de la soberanía de Dios. Entonces, me esperaré para la generación que viene. Qué horrible es eso de que tú tienes una oportunidad de ser parte del plan de Dios ahorita. Tú tienes parte de poder meterte ahorita en el reino de los cielos, pero decides no hacerlo. ¿Sabes qué hace Dios? Te brinca y espera a otra generación que venga. Su sabiduría, pero tú tienes que responder y decidir si quieres ser parte del plan de Dios. Es algo importante que tenemos que hacer. ¿Y qué hizo? Los levantó. Y cuando Josué levantó a la gente y fueron y conquistaron al fin de la vida de Josué, ¿qué hizo? Dividió la tierra como exactamente como Jacob la había revidido. ¿Para qué? Para que no se pelearan. Ya estaba escrito, ya estaba hecho. Moisés les puso esto para que ellos pudieran y no pelearse y no estar en esta situación, ¿verdad? Es algo súper importante. Y la última cosa que quiero apuntar hacia por qué, ya vimos por qué Jacob les dijo esta profecía a sus hijos y ahora Moisés a aquellos que andaban para llegar a conquistar la tierra prometida, hizo esto para ponerles a ellos una esperanza. Moisés quería colocarles una esperanza en sus corazones, la esperanza de la salvación que vendría sobre el Mesías. Eso es lo que quiso hacer. Por eso saldría el tribu de Judá, por eso esta gente podrían ser obedientes porque sabían que en la historia Dios estaba y había un futuro, iba a haber verdaderamente salvación verdadera. Aquí cuando dice a Judá, y tú salvarás, Salvador, salvación, la palabra hebrea de salvación es Yeshua. Y es Jesús, ¿verdad? Yeshua es Jesús, Salvador. Ese es el significado. Entonces, Él les estaba dando esa esperanza para ellos. ¿Y qué es el propósito para nosotros? ¿Qué es el propósito para nosotros en estas profecías que Jacob dio a sus hijos y Moisés le dio a aquellos que leeran esto? Nosotros tenemos que escoger cooperar en el plan de Dios que se centra en Cristo Jesús. Dios ya puso su plan se cumplirá, no hay duda, pero tú tienes que cooperar en el plan. Soberanía, yo creo en la soberanía de Dios. Yo sé que Dios me eligió, yo sé que yo no lo hubiera escogido a Él, pero al mismo tiempo creo también que nosotros tenemos que cooperar y escoger y tener responsabilidad nosotros al mismo tiempo, del otro lado. El plan de la historia de Dios es obvio y podemos nosotros bien fácil perder eso en las cosas diarias de la vida.
tenemos los trabajos, nuestros hijos, la economía, todo eso tenemos y podemos perder el enfoque en el plan de Dios. Es bien fácil hacerlo en nuestro día a día, poder nosotros perder eso. ¿Y qué pasa? Nos hacemos espiritualmente duros. Con callo, se hace un callo, no sientes ya, no sientes el plan de Dios. Y podemos perder oportunidades de poder estar trabajando en el reino de Dios. Todas las cosas nos distraen a hacer esto. Y ya después comenzamos a no sentir ya esa necesidad de estar en el plan de Dios, ¿verdad? Es bien importante. Dios tiene un plan por nosotros porque cada uno de nosotros somos únicos. Dios tiene un plan para nosotros, así como en Jacob a cada hijo le dio una posición única. Dios tiene un plan para nosotros porque cada uno de nosotros traemos algo único que Dios nos ha dado específicamente a nosotros. Y no podemos decir uno tiene más que el otro porque el tuyo es tan importante como el otro. Y es único, o sea, Dios te lo dio a ti y tú eres el único que lo puedes ejercer. Y quiere motivarte para que uses el don que Dios te ha dado cuando llegaste a Cristo. En ese momento, Dios te dio ese don y quiere que lo uses para Él y complementes para Él en la iglesia. Todos tenemos ese don. El plan de Dios se centra en la persona de Cristo. Lo escribió y nos aplica a nosotros para poder entender que el plan de Dios se centra en la persona de Cristo. No es un plan sistemático o religioso, es un plan que se centra en la persona de Cristo. Seguimos a Cristo. Jacob y su profecía y su profecía cuando apunta a Judá, apunta al Salvador, apunta a Cristo. Y nuestro plan que Dios tiene para nosotros apunta a Cristo y a su venida. Siempre apunta a su venida. Entonces es importante que nosotros apliquemos esto también para enseñarnos, porque dice que la palabra de Dios, Pablo dijo que es edificante para nosotros, es algo que nos enseña a nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de aprender que en la historia de Dios, oye, ¿cómo es posible que todas estas profecías, más de 300 profecías, se pudieron cumplir cuando llegó Cristo como Mesías? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Dios, y quiere que sepamos, y yo creo que cuando leemos esto, nos aplica a nosotros en que Dios requiere que respondemos para poder compartir la bendición. Esta era una familia que bendecirá a naciones. Y si es una nación que bendecirá a naciones. Y nosotros ahora somos parte del plan de Dios para compartir la bendición que hemos recibido de Dios. Pero requiere que tú respondas, que tú respondas, que tú puedas decir, Señor, te seguiré, lo haré. Ya está ahí la historia. Sin ti o contigo, Dios va a manifestar su plan. Él es soberano. Él sabe. Él entiende, pero en otro lado, Él ha escogido a que tú respondas. Te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres responder? Si no quieres responder, a mí no me va a afectar. Al que le va a afectar es a ti. O sea, tu respuesta no afecta a Dios para nada. Dios cumplirá su plan. Dios llevará a su pueblo. Dios levantará a sus escogidos, cada uno. El día que Cristo venga es porque cada uno de los que están escogidos estarán ya listos para irse. Ese día se cumplirá todo. Cuando la palabra de Dios llegue y cada uno que Él escogió se despierte y esté en Cristo, vendrá nuestro Señor Jesucristo. Luego después habrá un avivamiento durante la tribulación, donde habrá un evangelismo, un avivamiento como nunca hemos visto.
Judíos y gente vendrá al conocimiento de Dios. Y cuando llegue ese punto donde cada nombre que está escrito en el libro de la vida, vendrá Cristo Jesús, peldreará y conquistará esta tierra. Dios fue a la cruz con el libro de la vida y murió por todos los que estaban escritos en el libro de la vida. Ahí no se desborra nada, hermanos. Ese libro ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Y Él fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno que estaba escrito ahí. El poder de su sangre, de su sacrificio, tiene el poder de salvar a cada uno del mundo, pero sabemos bien que no todos alcanzaremos salvación. Pero aquí nos enseña esto, que Dios ha hecho todo esto en la historia para que podamos nosotros alcanzar salvación y quiere que respondamos para trabajar en el reino de Dios. Amén. Pues ahí nos quedamos. Se los dejo de tarea. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos has dejado tus escrituras, Señor, y veo todo esto que pasa, Señor, y no se te pasa ni una cosita, Señor. Y hay muchas cosas que no vamos a entender, Señor, pero un día estaremos aprendiendo, Señor, por una eternidad. Señor, veo en tu palabra que cada detalle que pones ahí, Señor, tiene una intención para edificarnos, Señor. Señor, podemos pasar las escrituras y perdemos ahí tanta bendición, Señor. Que tú puedas no olvidarte, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Ahí enseñas que no eres parcial, Señor. Que no tienes prejuicios, Señor. Que no escogiste mejor nomás a los hijos de Rebeca y de Lea, Señor. Pero al contrario, Señor, invitaste a todos los hijos de Jacob, Señor, igual, Señor. Diferentes propósitos, diferentes secciones que tuvieran, diferentes participaciones que tendrían en tu historia, Señor, pero aún todos, Señor, nos llamas a un propósito. Y todo lo que hacemos para tu reino es importante porque tú eres un Dios soberano, todopoderoso. Y Señor, sabemos que todo se cumplirá porque lo has hecho, Señor, y lo hemos visto, Señor, en tus escrituras, Señor. Y no tenemos ninguna razón de dudar, Señor, que tu profecía de la venida de tu Hijo Jesucristo no vendrá. Sabemos y confiamos que vendrá. Darnos un corazón, Señor, de estar en ese sentido, focados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.